Uno de los fichajes más extraños de la historia del Real Madrid ha sido, sin duda alguna, Hamid Altintop. El turco alemán, ganador del trofeo Puskás en 2010, llegó al conjunto blanco en 2012 procedente del Bayern de Múnich por expreso deseo de José Mourinho, al cual le sedujo su polivalencia en el centro del campo. Sin embargo, a las pocas semanas de su fichaje se hizo pública una lesión en la espalda del jugador, que sumado a la presión que sufrió desde su llegada al Bernabéu, le hizo pasar del paraíso al infierno en tan solo una temporada. Sin más, hoy vamos a repasar la carrera del centrocampista desde sus inicios hasta la actualidad. Altintop comenzó su carrera profesional en el Wattenscheid de la cuarta división alemana con 15 años y se mantuvo allí durante 6 temporadas hasta que sus buenas actuaciones en el centro del campo le sirvieron para fichar por el Schalke 04 en 2003 a cambio de 2 millones de euros. A las órdenes de Jupp Heynckes, el centrocampista debutó en la liga alemana en un partido contra el Borussia Dortmund y consiguió anotar 2 tantos que sirvieron para empatar el partido. Su gran rendimiento le hizo ganarse poco a poco un puesto en el equipo y terminó siendo titular indiscutible durante las 4 temporadas que se mantuvo en el Schalke, con el que ganó una Copa de la Liga en 2006. Ya con 24 años, Altintop se marchó libre al Bayern de Múnich en el verano de 2007. Al lado de jugadores como Oliver Kahn, Ribéry, Luca Toni y Osman Steiger, el mediocentro aportó su granito de arena y si bien no llegó a ser titular indiscutible por la gran calidad de la plantilla, dejaba un gran rendimiento las veces que salía desde el banquillo. En el cuadro alemán se mantuvo un total de 4 temporadas y consiguió levantar 6 títulos, además de llegar a la final de la Champions League en 2010, en la que cayó eliminado por el Inter de Milán 2-0. En este año también consiguió alzarse con el trofeo Puskás por su golazo a Kazajistán en un partido clasificatorio de la Eurocopa. Tras no renovar con el Bayern y recibir una llamada de Mourinho, Altintop fichó por el Real Madrid en julio de 2011. Su llegada se produjo gracias al entrenador portugués, el cual vio en el jugador turco una gran polivalencia que le hacía capaz de jugar en cualquier parte del centro del campo. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada se conoció que tenía una lesión en la espalda muy parecida a la que sufrió el Pipa Higuaín y por la que estaría más de 3 meses en el dique seco. En un equipo plagado de estrellas, Altintop sintió la presión desde el primer momento, y esto, sumado a la lesión de espalda, provocó que tan solo pudiera disputar 12 partidos con el equipo blanco, anotando un solo gol en la liga contra el Sevilla. Al término de la temporada consiguió levantar el título de liga, pero el jugador no terminaba de sentirse cómodo en Madrid y optó por pedir su marcha del equipo. Después de su fracaso en la Liga Española, Altintop fichó por el Galatasaray en 2012 en un traspaso que se cerró en 3,5 millones de euros. Con el conjunto turco sí logró tener más continuidad, aunque sufrió una grandísima cantidad de lesiones en las 4 temporadas que permaneció. Sin embargo, las veces que estaba disponible solía jugar con bastante regularidad, llegando a conseguir un total de 10 títulos durante su etapa en Turquía. Tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Galatasaray, el jugador volvió a la Bundesliga de la mano del modesto Darmstadt en enero de 2017. Aunque llegó a mitad de temporada, no pudo evitar el descenso del equipo a segunda división al término de la misma, y tras un año puso punto y final a su carrera a la edad de 36 años. Después de anunciar su retirada, se mudó a Turquía con su familia y empezó a trabajar como comentarista en las tertulias deportivas de televisión. En la actualidad y desde 2019 trabaja en la dirección deportiva de la selección turca. Y nada más que añadir sobre Altintop. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado. Dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.